Muy buenos días, Math Students, y bienvenidos al curso de cálculo en varias variables de Math School. El día de hoy les tenemos preparado los comienzos de derivadas parciales. Ya tenemos la parte de continuidad, la parte de límites, reconocemos algunas funciones, básicamente las funciones cuadráticas, cómo dibujarlas, cómo realizar sus superficies, y el día de hoy entonces vamos a mirar razones de cambio cuando tenemos funciones de 2 y 3 variables. Recordemos que en cálculo 1, enseguida colocaremos la definición. Nosotros sabemos que la derivada es una razón de cambio a lo largo de una curva, es el comportamiento de la recta tangente. Hoy nosotros queremos empezar el estudio de las razones de cambio para funciones de varias variables. Pues básicamente lo que vimos en límites es que ahora nos aparecen unas trayectorias cuando nos acercamos a un punto. Entonces a nosotros también van a salir las derivadas direccionales cuando estamos calculando la razón de cambio en un punto. El concepto fundamental que vamos a introducir es el plano tangente. Para las funciones de una variable teníamos razones de cambio que dependían de una recta tangente. Para las funciones de dos variables vamos a tener razones de cambio que dependen del plano tangente. Entonces hoy tenemos derivadas parciales. Vamos a empezar recordando para funciones de una variable y R en R, las funciones que nosotros consideramos en cálculo diferencial. Decimos que f es diferenciable, concepto fundamental, el curso de cálculo diferencial, si entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 nos da un número real. Si este valor existía, entonces la función era diferenciable en x0, vamos acá, en x0, y a este valor lo llamamos f' en x sub 0, la derivada de f en el puntico x sub 0, la pendiente de la recta tangente a la curva cuando se consideraba el punto x0, f de x sub 0. Pues recordemos que este límite, nosotros lo dejamos por acá, depende de un límite a la izquierda, un límite lateral por la izquierda y un límite lateral por la derecha. Y para verificar que era diferenciable, entonces verificábamos que ambos límites existían, que eran iguales por ambos sentidos. Entonces, como dijimos en cálculo de varias variables, nosotros ya tenemos infinitas trayectorias para acercarnos a un punto. Entonces, en cálculo 1 nos acercamos por la derecha, por la izquierda, listo. Pero en cálculo de varias variables tenemos que considerar todas las trayectorias que nos aparecen cuando nos vamos a acercar a un punto. Esto da sentido a que tengamos la definición de derivadas direccionales. Nosotros ya vendremos sobre este concepto. Por el momento, el día de hoy, vamos a estar considerando dos derivadas fundamentales que se conocen como las derivadas parciales. Una derivada parcial con respecto a x y una derivada parcial con respecto a y. Entonces, el día de hoy estudiaremos derivadas parciales, las cuales se obtienen al considerar una derivada en la dirección de x y otra derivada en la dirección de y. Pues si queremos considerar estas direcciones, debemos tener en cuenta los siguientes caminos. Supongamos que yo tengo mi punto AB acá. Este es el plano X y este es el plano Y. Y yo me quiero acercar al punto AB a través de valores de X. ¿Sí? Yo me quiero acercar a través de esta trayectoria. Entonces, todos los puntos que se encuentran sobre la trayectoria en azul son de la forma más H, B. El punto B yo no lo toco, pero yo siempre me estoy moviendo a través de valores de la forma A más H. Entonces esto me va a dar una trayectoria a través de X. ¿Qué pasa si yo me quiero acercar al punto a través de una trayectoria sobre el eje Y? Y yo me quiero mover de esta forma. Bueno, entonces en A yo no me estoy moviendo, A es fijo, y ahora yo bajo a través de valores de la forma B más H. Y calculemos el siguiente límite. Veamos, siguiente razón de cambio. Entonces, análogo a la definición que tenemos para el límite de una variable, vamos a coger la misma interpretación. Entonces tenemos el límite cuando XY tiende al punto A, B de f de XY menos f de A, B sobre, entonces ahora vamos a mirar la razón de cambio en el eje X. Entonces vamos a estar suponiendo que nos queremos mover solo en el eje X. Entonces, como nos estamos moviendo sobre la curva azul, sobre esta trayectoria que solo nos da valores sobre el eje X, yo puedo reescribir este límite como el límite cuando H tiende a 0. A medida que H tiende a 0, entonces yo me estoy acercando al punto A de F. Ahora yo haría
haciendo un cambio de variable, obtendría a más h, b menos f de a, b sobre h. Entonces, yo ahora más estoy restringiendo los puntos x, y que se encuentren solamente sobre la trayectoria azul, como hacíamos exactamente en el video de límites, que le dejamos por acá arriba. Entonces, ahora todos los puntos sobre la trayectoria azul son de la forma a más h, b. O el punto, este no lo toco, y el cambio que yo estoy haciendo en x, la longitud que yo tengo acá, yo considero el punto a más h. Entonces, el cambio en x es simplemente la longitud de este intervalo. Y la longitud de este intervalo es h. H se supone que es positivo. Entonces yo transformo este límite en este que está acá. Y este límite es lo que nosotros conocemos como la derivada parcial con respecto a x. Esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, notemos que en este momento b, la coordenada en y, siempre es una constante. Nosotros no la consideramos. Y simplemente estamos considerando el mismo límite cuando f se supone como una función que depende solamente de la primera coordenada, porque la segunda es una constante, la segunda es algo fijo. Entonces yo solo me muevo en x y luego evalúo en el punto a, b, la derivada parcial de f con respecto a x. Y estamos evaluando finalmente en el punto a, b. Entonces, algo que podemos leer de la definición es que cuando queramos calcular la derivada parcial de f con respecto a x, lo que hacemos es que la coordenada en y, la variable y, va a ser una constante. Esa no la tocamos. Y luego realizamos el cálculo simplemente como nosotros conocemos. Tenemos la misma definición de derivada cuando la consideramos como una función de x, y por lo tanto podemos aplicar las mismas reglas de diferenciación que nosotros conocemos del curso de cálculo 1. De manera análoga, entonces, si calculamos límite cuando h tiende a 0 de f de a, b más h menos f de a, b, entonces ahora la primera coordenada es la coordenada que nosotros suponemos fija, una variable, sobre h. Entonces esto nos va a dar, ahora simplemente nos estamos moviendo en la segunda coordenada y estamos considerando su razón de cambio. Entonces es la derivada parcial de f con respecto a y, evaluar el punto. Es la derivada parcial con respecto a y. Entonces, cuando vayamos a derivar parcialmente la función con respecto a x, y va a ser una constante, y acá no se mueve, no consideramos razón de cambio en y x es nuestra variable. Entonces, con respecto a x, y es fija, no la consideramos, y derivamos utilizando las mismas reglas de diferenciación que nosotros conocemos. Y lo mismo para la derivada parcial con respecto a y. Ahora, x es una constante, no tenemos razón de cambio sobre x, y estamos considerando el movimiento de la recta tangente a lo largo del eje y. Entonces, suponemos que x es una constante, derivamos la y utilizando las mismas reglas de cálculo diferencial. Hagamos una gráfica para hacer una interpretación geométrica y luego hacemos un ejemplo. Geométricamente, tengo mi superficie que esta es la superficie que yo estoy considerando. Y recordemos que todas las superficies están dadas por una ecuación de la forma z igual f de xy, y la superficie en azul entonces va a ser s de f. Nosotros les dejamos por acá nuevamente el video donde les explicamos cómo graficar una superficie y cuál es su definición. Entonces estamos considerando un punto de coordenadas a, b. Tenemos un punto por acá, una coordenada en x es igual a y una coordenada en y es igual a b. Este es nuestro puntito. Cuando nosotros decimos, bueno, cuando queremos calcular el límite, la derivada parcial con respecto a y, entonces estamos dejando fija la variable a, la variable x. La variable x está tomando el valor x igual a. Entonces x siempre va a valer a. Básicamente, como intersectar esta superficie con el plano,
x igual a intersectarla con ese planito. Para continúe. Entonces notemos que cuando nosotros miramos la superficie a través de esta película, a través de este plano que está acá, plano x igual a, sobre la superficie nos queda una curva, una curvita que está acá. Digamos que esa curva sea algo más o menos como así. Tenemos esta curva C1. Entonces C1 es la curva intersección entre la superficie dada por la ecuación f de xy y el plano x igual a a. Entonces, si hacemos x igual a a, este plano corta S, C de f, superficie, en la curva C1 que tenemos acá, beta, la cual es la gráfica de la curva, de la función, llamémosla h de y, igual a f de a, y. Entonces notemos que lo único que hicimos fue, bueno, ahora x siempre es fija para la función f, siempre estamos haciendo x igual a y simplemente dejamos que varíe sobre el eje y. Entonces nos está dando una curva h de y, es decir, esta es la gráfica de h de y, que ya ahora simplemente es una curvita que depende de y. De modo que la pendiente de la recta tangente, entonces ahora en el punto, tenemos acá el punto de coordenadas A, B y 0 porque estamos en el plano XY. Sobre la curva y sobre la superficie vamos a tener un punto que tiene coordenadas A, B y F de A, B. ¿Dónde está acá? En esta ropa. Por el eje Z, tenemos F de A, B. ¿Qué es lo que estamos notando? Si nosotros derivamos esta curva y, h de y, es esta curva en blanco, y consideramos su valor en el punto B, es decir, en el punto F de A, B, lo que estamos obteniendo es h' de B, lo cual es la recta tangente en este punto que está acá, la recta tangente. Vamos que sea T1. Entonces lo que observamos es que h' de y, lo cual es derivar esta expresión con respecto a y, es decir, es la derivada parcial con respecto a y, nos está dando la pendiente de la recta tangente cuando se intersecta la superficie con el plano x igual a a. Es decir, es un cambio en y, como habíamos visto en la definición. De modo que la pendiente de la recta tangente E1 será en el punto A, B, F de A, B será h' de y es igual a la derivada parcial con respecto a y de f en b, una vez, el puntico b, de f de a, B. Pero lo que tenemos es que la derivada parcial de f con respecto a y, punto a, b, es la pendiente de la recta tangente en la dirección de y. Pendiente de la recta tangente en la dirección de y. La dirección de y. ¿Qué se imaginan ustedes, muchachos, entonces cuando hacemos y igual a b, cuando lo intersectamos con este plano en la dirección de x? Entonces vamos a obtener una curvita así, vamos a pasarla con otro color, vamos a obtener una curva más o menos así. Cuando intersectamos con un plano, sale así, plano y igual a b. Y en ese caso, entonces, vamos a obtener una curva que ya solo depende de x porque ya va a ser fijo, ya va a ser el valor b. Entonces vamos a obtener una recta tangente T2. Vamos a obtener esta recta tangente T2, la cual es una tangente en la curva, digamos, de ecuación g de x igual a f de x, b. Y por lo tanto, la derivada parcial con respecto a x va a ser una razón de cambio, pero ahora en la dirección de x. De forma análoga, la derivada parcial de f con respecto a x punto a, b es una razón de cambio
en la dirección de x. Todo lo que estamos viendo es que las derivadas parciales se analizan geométricamente como razones de cambio. Si es la derivada parcial con respecto a y, entonces es en la dirección de y. Y si es la derivada parcial con respecto a x, entonces es en la dirección de x. Damos un ejemplo para terminar. Entonces, es el ejemplo. Si f de xy es igual a 4 menos x2 menos y2, determinar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,1 y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1,1. Entonces, solución. Vemos primeramente quién es la superficie. La superficie tiene ecuación 4 menos x2 más y2. ¿Sí? S de f va a estar dado por la ecuación 4 menos x2 más y2. Lo que estamos viendo es que S de f es un paraboloide que abre en la dirección negativa del eje z y que está corrido 4 unidades hacia arriba. Entonces tenemos algo así. 1, 2, 3, 4. Entonces, para ver que está haciendo un poco así. Simplemente en el primer octante vamos a considerar qué es lo que está haciendo. Para reconocer este paraboloide, nosotros le volvemos a colocar el video. Nosotros graficamos estas superficies y queremos mirar cuál es el comportamiento de la función de la recta tangente en este punto de coordenadas 1,1. Este punto que está acá. Menos 1. Y acá tenemos 1. Entonces lo que dijimos, bueno, primeramente, para calcular la derivada parcial de f con respecto a x, entonces, en este momento estamos considerando razones de cambio en la dirección del eje x. Por lo tanto, y es fijo. Y no lo consideramos. Y es una constante. Entonces, cuando derivamos normalmente, utilizando las reglas de cálculo diferencial, la derivada de 4 es una constante 0. Y la derivada de menos x2 es igual a menos 2x. La derivada de menos y2, como estamos suponiendo que y es una constante, que nos está moviendo en la dirección del eje x, es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,1 es igual a menos 2. Ahora, nuevamente, derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1,1. Hagámoslo de una vez. Entonces, primeramente, la derivada parcial de f con respecto a y, estamos considerando razones de cambio en la dirección del eje y. X es fijo, por lo tanto, x es una variable. Entonces, la derivada parcial de una constante 0 me queda menos 2y, y al evaluarla en el punto 1,1 me da menos 2. Entonces, esas son las dos derivadas parciales. ¿Cómo se interpretaría, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x? Entonces, es una razón de cambio cuando nosotros intersectamos el paraboloide con el plano y igual a 1. Lo hacemos y igual a 1 para que quede y siendo una constante. Entonces nos va a quedar esta curvita, va a quedar una curva más o menos así. La intersección con el plano y igual a 1. Y la recta tangente es entonces la derivada parcial con respecto a x del punto 1,1, ser la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en este punto. Entonces nos está dando efectivamente negativo, tiene que dar menos 2 y esta recta tiene pendiente negativa. Recordemos que esto es un poco engañoso. Nosotros para mirar, digamos, el plano XZ, para nosotros mirar este plano XZ, nosotros no lo miramos por acá, sino que lo miramos como si estuviéramos parados acá, para poder que la parte de X positiva nos quede a la derecha. Entonces X nos tiene que quedar X positivo a la derecha, X negativo a la izquierda, entonces lo tenemos que mirar parados acá. Y lo miramos parado desde este punto, entonces vemos que la recta tangente está teniendo efectivamente una pendiente negativa. Math Students, muchísimas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos por nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos la próxima semana para tener
más resultados sobre las derivadas parciales. Vamos a empezar a hacer algunos cálculos y mirar algebraicamente cómo se están comportando las derivadas parciales. Ya más o menos tenemos la noción que es considerar una de las variables como siendo una constante. Entonces eso lo miraremos la próxima semana. Muchas gracias.